Buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Iniciemos con asistencia. César Andrade, ¿Usted qué va a estudiar? William Ardila, Presente. muchas gracias. Jaime Argüello, Presente. Kevin Buitrago, Carlos Castillo, Presente, profe. Edwin Correa, Presente, profesor. listo. Marlon Cruz, Presente, instructor. Buenas noches. buenas noches. Yuri Fuentes, Mónica Gómez, buenas noches. Sebastián Larrota, Presente, instructor. gracias. Jonathan León, ni más. Ya está para acertar. Lady Luque, Buenas noches, profe. buenas noches. Presente. Steven Martínez, Presente, profe. gracias. Laura Moreno, Pedro Muñoz, Presente, instructor. Buenas noches. buenas noches. Myron Páez, Señor, buenas noches. buenas noches. Iner Prieto, Presente, instructor. buenas noches. Duván Ramos, Nicolás Suárez, Presente, instructor. gracias. Conti Batá, Presente, instructor. gracias. Leonardo Villar, bueno. Listos. Recuerden que estos días están revisando el portafolio, entonces ayer les había escrito que actualizaran el portafolio. Necesito pues que ya saben que como están en revisión, que todo esté actualizado para la revisión que va a hacer la coordinación del portafolio. Entonces, no se les olvide subir todas las actividades, las guías, hasta la última, si no esté solucionada todavía, pero pues hay que dejar todas las guías y los talleres que estén en la plataforma y también dejamos las evidencias de lo que realizamos con las guías o con los archivos que hemos realizado. Las evaluaciones no tanto, pero sí los guías es importante. Entonces, para que lo tengan actualizado, porque está en revisión en estos momentos los portafolios de todos los aprendices. Bien, entonces vamos a ver esto por aquí a un ladito. Este se quedó cargando. Espero que no me vaya a dar problema por aquí cargar esto. Bueno, entonces, les recuerdo para todos que estamos viendo entonces el enrutamiento. Y en este caso del enrutamiento estamos viendo o tenemos que conocer básicamente las tablas de enrutamiento, que recuerden que esa es la parte importante donde podemos verificar cuando está configurado un router y esa ruta que nosotros configuramos pues es bastante importante. En este caso lo que nosotros vemos aquí es la forma en que se registran las rutas en una tabla de enrutamiento. Y si ustedes se acuerdan, esto es parte también de lo que está escrito en cada una de las tablas. Lo que vemos entonces en este caso es la ruta. En este caso es una ruta dinámica y esa ruta dinámica también tiene unas características que podemos observar. Ya se dieron cuenta cómo eran las rutas estáticas, cuál es la nomenclatura que tienen esas rutas estáticas y las rutas dinámicas pues tienen una variación. En este caso, la primera que está arriba es una ruta o es una forma en que se va a aparecer la ruta de IP versión 4 y abajo está la ruta IP versión 6. Entonces, esas dos nomenclaturas pues son las que uno puede encontrar registradas en las tablas de enrutamiento. Las tablas de enrutamiento, entonces, en este caso, cuando veamos los registros, nos vamos a dar cuenta de varias de las cosas que suceden en las redes y pues podemos sacar ciertos datos que tenemos
de cómo está configurada nuestra red, ya sea por las conexiones que nosotros tenemos directamente conectados o por lo que estemos aprendiendo de otros routers. En este caso, las rutas dinámicas son rutas que estamos aprendiendo y que en algún momento pues tenemos que actualizar constantemente para que esas rutas pues permanezcan, por supuesto, con la información de la ruta que va a tomar el paquete que nosotros enviemos hacia otras redes. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta ruta tiene una serie de características. Estas características, recuerden que nosotros las analizamos con una de las partes de la tabla de enrutamiento, y esa tabla de enrutamiento nos cuenta que esa primera parte pues tiene que ver con lo que se está utilizando o el tipo de enrutamiento que se está utilizando en ese momento. Esa O en este caso pues es referente a un protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces esa es una de las referencias que tiene uno de los enrutamientos dinámicos que nosotros podemos encontrar. Lo siguiente es una dirección de red. Recuerden que son direcciones de red a lo cual nosotros le apuntamos o con las cuales son nuestro destino. ¿Sí? Y ese destino en algún momento pues es donde queremos llegar, y ese queremos llegar pues tenemos que apuntarle a toda la red. Yo sé que hay específicos direcciones IPs para servidores, para PCs, para cualquier otro elemento, pero nosotros tenemos que apuntarle a todo en general, en este caso a toda la red. Y por eso es una dirección de red. Entonces el destino en este caso es una dirección de red. Esa es bastante fácil. El prefijo 24 es digamos que la más fácil, la que ustedes encontrarán constantemente, pero pues no es la única, pero sí la dirección de red con ese prefijo pues es la más fácil de hallar, digámoslo así. Lo que aparece a continuación es algo nuevo que ya ahorita vamos a hablar de ello. Ese punto 3 y ese 4 tiene que ver con cómo deciden los protocolos su ruta o su mejor ruta. Recuerden que lo que aparece en las tablas de enrutamiento es la mejor ruta, así pueda tener muchas. Recuerden que solo tenemos la mejor. ¿Sí? Y en el momento, como pasaba con el ejercicio que hicimos de ruta flotante, en el momento en que esa mejor ruta pues cambiara o le pasara algo, en la ruta flotante pues lo que hacíamos era activar la otra ruta. Realmente era porque estábamos deshabilitando una de las rutas. Entonces esto tiene que ver con las decisiones, esos dos parámetros que están ahí, que ya ahorita los vamos a ver. Y el siguiente parámetro me está indicando cuál es la dirección del siguiente salto. Entonces, este es el método de siguiente salto. No es un método de, en este caso, de solo la ruta por donde está saliendo el puerto. Realmente esto es una combinación de los dos métodos que vimos que desafortunadamente pues el simulador no le estaba, no nos dejaba permitir hacer la ruta totalmente especificada, entonces pues solo nos dejaba hacer una de las dos. Pero bueno, no importa. Este método requiere que usted coloque la dirección IP del siguiente salto. Entonces el siguiente salto es lo importante aquí. O esa es la dirección del siguiente salto. Y el siguiente salto es el equipo al que usted está conectado. En este caso estamos hablando del router. Y su router, el suyo propio, el de su empresa, va a estar conectado a otro router. Y ese otro router pues tiene una dirección, ¿sí? En el puerto que está recibiendo su comunicación. Entonces ahí es donde efectivamente pues ese puerto y esa comunicación pues se da a través o se da vía ese puerto que es el router al cual estamos conectados nosotros. Como esto es un protocolo dinámico, él tiene actualizaciones y las actualizaciones pues se generan cada cierto tiempo. Entonces este elemento que está aquí es un factor de tiempo, donde nos está diciendo que en algún momento tenemos un tiempo desde que nos hablamos con otro router, ¿sí? Y actualizamos nuestra ruta. Entonces esta ruta se actualizó hace un tiempo determinado y como esto es constante, pues este número va a variar. ¿Sí?
Entonces es básicamente un factor de tiempo y que nos va contando pues hace cuánto dejó de hablarse o de actualizar su ruta. No necesariamente pues necesita estar constantemente conectado, pero sí cada cierto tiempo tiene que estar enviando la información de la ruta, porque estos protocolos dinámicos pues lo que hacen es eso, ¿sí? Enviar información de su estado y de sus rutas que conoce. Y aquí está la otra forma que sería por la interfaz directamente conectada o el método directamente conectado, que sería la interfaz en este caso si es de salida. Esto sí sería en el router de nosotros, ¿sí? En el router de la empresa. ¿Sí? Mientras que esta dirección que teníamos anteriormente es el router, puede ser del proveedor de servicio. ¿Sí? Entonces, ese router del proveedor de servicio es el que nos da esta dirección. Mientras que esta salida sí se da en el router de la empresa. Por eso es que ustedes configuraron pues las rutas estáticas, teniendo en cuenta alguno de los dos métodos para generar una ruta bastante sencilla. En este caso de estática, pues recuerden que la estática tiene una S, ¿sí? Y las dinámicas pues ya tienen los dos tipos de letras. Entonces, esos componentes hay que analizarlos y hay que reconocerlos en la tabla de enrutamiento para saber qué es lo que está haciendo el router. Bien. Si en algún momento esa ruta tiene algún problema o hay alguna falla, pues estos datos también nos pueden empezar a dar una idea de cómo puede ser ese paso o cómo puede ser esa ruta que está creada, ¿sí? Y que de pronto no nos esté funcionando por algún motivo. Pues, por eso es que es importante las tablas de enrutamiento y hay que conocer las tablas de enrutamiento muy bien. Entonces recuerden que eso es importante y eso es lo que uno lee con las rutas, ¿sí? Cuando vayan a sustentar la parte de enrutamiento estático, pues tienen que entrar obligatoriamente a la tabla de enrutamiento y mostrar la tabla de enrutamiento, ¿sí? Y explicar, por supuesto, qué es la ruta o cuál es la ruta que están mencionando en ese momento. ¿Sí? Entonces, no se les olvide que esta línea es supremamente importante porque esa es la que tienen que explicar en el enrutamiento. Bueno, por aquí salgamos un momento de acá y ahora sí nos vamos a ir por aquí abajito. Bueno, escenarios que puede pasar entonces, como ya vimos o hablamos de las rutas estáticas, esto es lo primero que nosotros tenemos en cuenta. Lo primero que hay que plasmar en nuestro ejercicio de laboratorio del proyecto, perdón, es la ruta estática, ¿sí? Eso es lo más fácil de empezar a configurar. Ya se dieron cuenta pues que obligatoriamente tenemos unos parámetros que hay que tener en cuenta, no es que sea así sencillo solo crear la ruta y ya no, tenemos que crear todas las rutas necesarias y para eso necesitamos el direccionamiento, ¿no? Que es bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces las rutas estáticas por lo general tienen un uso, ¿sí? A diferencia de las rutas dinámicas. Entonces ese uso básicamente como configuramos el ejercicio que hicimos el día martes, necesita o se utiliza para configurar la ruta predeterminada. Entonces la ruta predeterminada, si ustedes se acuerdan, es una ruta que en algún momento nosotros le configuramos a un router como última medida para que sepa el router por dónde enviar la información en última instancia. Entonces, esta ruta predeterminada, recuerden que es la que utilizamos la dirección 0000, ¿sí? Con la máscara también en 0. Y por supuesto alguno de los dos métodos que habíamos visto. Entonces esa ruta predeterminada se configura con una ruta estática o se configura como a través de una ruta estática. ¿Listo? Entonces eso sí es obligatorio tenerlo en los routers, ¿sí? Porque eso es parte de la configuración. Entonces cuando vayan a ver todos los routers que vayan a configurar, no se les olvide que tiene que tener obligatoriamente una ruta predeterminada. ¿Listo? Entonces, esa es la ruta que toca configurar estáticamente. Así no haya más rutas estáticas, esa ruta debería estar configurada. ¿Listo? Así usted utilice enrutamiento dinámico, igual esta ruta tiene que estar configurada. ¿Sí? No se les vaya a olvidar esa parte. Bueno, también se puede generar, aunque no es común, que se creen rutas muy específicas. Entonces,
supongamos que nosotros tenemos una ruta muy específica fuera de nuestro router y efectivamente pues la ruta de pronto sí la conocemos y esa ruta cuando la conocemos pues entonces ya podemos establecer ese camino directo, ¿sí? No utilizar la predeterminada porque la predeterminada pues sí serviría, pero pues si conocemos la ruta de destino y la podemos configurar, pues no hay necesidad de dejarle el trabajo al router dinámico para que él nos cuente ese tipo de rutas. Básicamente, si nosotros la conocemos, pues la podríamos dejar configurada. Entonces, esa ruta, si llegáramos a conocerla, pues no hay ningún problema. La podemos configurar en algún momento. En este caso, las rutas que se generen o esas rutas estáticas que se generen o esas rutas cuando las conocemos, pues se utilizan en escenarios pequeños, por lo general. Y sobre todo en redes que tienen de pronto varios routers, pero por ejemplo son routers que se manejan de pronto dentro de una empresa y cada uno de esos routers pues en algún momento puede compartir redes estáticas. Nosotros podemos conocer ese router, ¿sí? Y en algún momento ese router, como lo conocemos, pues podemos ver qué es lo que está configurado y podemos saber cuáles son las redes que están conectadas localmente, ¿sí? Entonces esas rutas las podemos establecer porque las conocemos. Habrá unas rutas que desafortunadamente no conocemos, entonces pues no hay forma de que nosotros establezcamos una ruta estática, ¿sí? Entonces en este caso lo que nosotros conocemos, por supuesto puede ser parte del administrador de red. El administrador de red pues configura el equipo porque conoce la dirección, conoce la ruta específica, ¿sí? Y porque lo más probable es que esa ruta esté conectada directamente a los routers que se manejan. Entonces, por eso es que podríamos utilizar rutas estáticas. O en ese caso, pues para eso es que utilizamos las rutas estáticas. Ya el uso de rutas dinámicas tiene otro objetivo. Y los protocolos entonces que se utilizan en rutas dinámicas le van a facilitar al administrador de la red generar rutas hacia otros lugares sin, por supuesto, conocer necesariamente esos caminos y esos múltiples routers por donde va a pasar la comunicación. Bien, entonces básicamente nosotros tenemos un conocimiento limitado cuando estamos dentro de la red y llegamos hasta cierto punto, ¿sí? Podemos configurar ciertas cosas, pero de ahí en adelante pues habrá otras cosas que no podemos configurar porque para nosotros son desconocidas. Por ejemplo, nosotros no conocemos cómo está creada la red del proveedor de servicios, ¿sí? Eso lo conoce el proveedor de servicios, pero nosotros no. Entonces, atravesar por toda la red de servicios y por todos los proveedores de servicio que nos dan a nosotros el servicio, por supuesto, de Internet, pues nosotros no conocemos esas rutas, ¿sí? No podríamos crear una ruta que no conocemos. Entonces, lo dejamos pues a otros elementos que actúan pues mucho más fácil para generar ese camino. Y ahí es donde aparecen los routers que trabajan con enrutamiento dinámico, ¿sí? No importa si en algún momento empieza a aumentar por allá en el proveedor la cantidad de router de ellos, ¿sí? Para nosotros es indiferente que crezca la red de ellos o que ellos trabajen con otro proveedor de servicio a nivel de Latinoamérica y después los de Latinoamérica manejen otro proveedor de servicios a nivel internacional. Bueno, para nosotros eso es indiferente. Así crezcan, muevan, cambien, básicamente toda esa topología de esa ruta, pues la conocen los proveedores, ¿sí? Hasta cierto punto. Y nosotros pues simplemente accedemos al servicio y ellos pues ya manejan sus propias rutas y sus propias tecnologías, ¿sí? Nosotros manejamos hasta cierto punto y pues eso es lo que hacemos. Entonces en este caso, las redes cuando empiezan a utilizar este enrutamiento dinámico, pues van a intercambiar información. Entonces cuando hay una ruta o se crea una ruta, esa información se puede estar compartiendo y esa información la comparten los routers con un protocolo. Dependiendo del protocolo que se esté utilizando, pues hay ciertas cosas que el router va a compartir, ¿sí? A otros routers que por lo general son los routers que están cerca.
Entonces, esos routers que están cerca, pues empiezan a aprender de los que están alrededor, digámoslo así. Entonces, no es que un router se aprenda las rutas de absolutamente todos los routers que existen en el mundo. Se aprende de los más cercanos. Y por supuesto, los más cercanos se aprenden de otros más cercanos y así sucesivamente se crea, digámoslo así, una conexión entre todos los routers que existen. No es que aparezca registrado en la tabla de enrutamiento, pero pues aparecerán los más cercanos o los vecinos, digámoslo así, que son los que tienen conexiones de pronto directas o cercanas y también pues ellos han aprendido de otro router. Entonces el crecimiento por ese lado de esas topologías facilita, no importa que el proveedor crezca, que meta 100 router más, los protocolos pues van a hacer ese trabajo de crear las rutas y de actualizarse. Mientras que en la parte local, si nosotros empezamos a colocar router, pues siempre nos toca hacer alguna configuración adicional y por lo general lo hacemos como forma estática. O lo hacemos también a través de un protocolo dinámico, pero pues habrá muchas rutas estáticas que nosotros sí debemos configurar internamente. Entonces, en este caso, pues el trabajo se va a volver un poquito diferente. Pero bueno, algunas características de diferencia entre esos dos sería la complejidad de la configuración, el tamaño de las configuraciones de router dinámico, pues como les decía, no importa el tamaño de la red, siempre y cuando esté configurado el protocolo. Y ese protocolo pues básicamente va a interactuar con los demás protocolos y pues por supuesto va a actualizar las rutas. Si lo hacemos de forma estática, pues entonces nos toca entrar a los routers y crear las rutas. Entonces habría una diferencia entre esos dos protocolos de actualización de las mejores rutas, ¿sí? O de las rutas a las cuales puede llegar. Entonces, en ciertos momentos en el escenario pequeño, pues claro, usted no hay ningún problema en configurar 2, 3 rutas estáticas, 4, ¿sí? No hay ningún problema. Pero en escenarios mucho más grandes, donde hay muchísimos equipos conectados en una red y por supuesto muchos routers entrelazados en sí, pues ahí el enrutamiento dinámico pues sería mucho más fácil que estar configurando cada uno de los routers. Entonces, esa sería una de las cosas pues que sería mucho más fácil de configurar. Los cambios entonces de topología, si usted agrega un elemento, el protocolo dinámico pues hace su trabajo y él actualiza las rutas de acuerdo a lo que le están contando los demás routers. Mientras que si yo agrego un router de forma estática, pues yo soy el que tengo que actualizar las rutas. Supongamos que hay un cambio, entonces el cambio, ¿sí?, de una ruta, el protocolo dinámico se va a dar cuenta de ese cambio y va a actuar de acuerdo a ese cambio. El protocolo estático no puede cambiar así nomás. Entonces ahí es donde a nosotros por algún motivo nos cambia la ruta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues toca ir a configurar la ruta nuevamente. Entonces con el routing estático ese sería uno de los problemas. Que esa ruta que usted configuró una vez, si llega a cambiar, pues toca ir a configurarla otra vez. Aunque usted dirá, eso no es muy complejo, eso solo es una línea de comandos y ya. Pero igual requiere intervención y requiere que usted la configure. En este caso, pues el router estático pues tiene esa desventaja, ¿sí? Ahí sí tiene que estar pendiente el administrador del router para estar en esos cambios y si es necesario pues hacer los cambios. ¿Bien? Entonces ahí sí ya hay un pequeño problema. Entonces la escalabilidad pues es una de las cosas complejas de cada uno de los protocolos. El router dinámico pues no va a sufrir en el momento en que crezca la red. En cambio el router estático pues sus configuraciones y por la intervención de nosotros pues sí vamos a tener que en algún momento intervenir en esa escalabilidad y en ese crecimiento que se dé. Por eso es que les decía, las rutas estáticas son más utilizadas en escenarios pequeños, ¿sí?, donde no hay muchos routers conectados, 4 por ahí máximo. Tampoco es que sean muchos las conexiones que uno trate de hacer, pero si hay redes mucho más complejas, las conexiones pues sí es más fácil utilizar el enrutamiento dinámico.
con eso pues la intervención de nosotros es mínima, ¿sí? El protocolo pues básicamente se va a encargar de eso. En cuanto a seguridad, la seguridad de los dos debe estar configurada, eso ya es otro, esos son otros parámetros, bueno, igual es otra parte de configuración que pues no ahorita en el alcance de este trimestre, pero pues también es algo que se tiene que configurar y que tiene que estar básicamente igual en los dos, ¿sí? El protocolo de pronto tiene su funcionamiento y tendrá sus vulnerabilidades, pero pues eso ya es parte de seguridad que tocaría ir a analizar pues más a fondo entre los dos enrutamientos, ¿listo? Inclusive desde el acceso a los equipos, desde ahí tenemos la seguridad, entonces ya saben que todos esos elementos pues son bastante complejos de tener en cuenta. El uso de los recursos, en este caso recuerden que los routers son elementos que son como un computador, los switches también son como un computador, cualquiera de esos tiene procesador, tiene memoria, tiene un espacio de almacenamiento, ¿sí? Lo que por supuesto va a tener más son enlaces, ¿sí? Y todo eso en algún momento pues va a incidir en el uso, ¿sí? Casi siempre por ese intercambio de información del router dinámico y por esa constante información que está intercambiando y que está analizando y que está volviendo a actualizar, pues él va a utilizar un poco más la CPU, va a utilizar un poco más de memoria, ¿sí? Comparado pues con las rutas que están estáticas o con las rutas que ya configuramos. La ruta ya está creada, entonces él no va a tener que analizar nada. Simplemente comparar con la tabla de enrutamiento, mirar cuál es la mejor ruta y tomar una decisión. Cambio pues con las actualizaciones, pues él sí tendrá que hacer cambios en las mejores rutas y tendrá que hacer un proceso adicional. Entonces, ahí sí necesitaríamos un poquito más de recursos a la hora de trabajar con router dinámico. No muchos, pero igual se necesitan un poquito más de recursos. Y un parámetro que también los diferencia es la predictibilidad de la ruta. La ruta entonces depende de la topología y de los protocolos que se utilicen dentro de esa topología. En este caso del router dinámico. Bien. Las topologías cambiantes puede ser que en algún momento sean tan diferentes, asimismo con los protocolos que se están utilizando internamente. Chévere que nosotros pudiéramos utilizar el mismo protocolo para todo, pero desafortunadamente hay muchos protocolos dinámicos. Entonces el enrutamiento dinámico empieza a ser diferente en muchos equipos. Y habrá equipos inclusive que pueden manejar unos protocolos y otros equipos que no pueden manejar esos protocolos. Entonces ahí es donde hay que tener algún protocolo en común. Pero pues esto es tan variado como puede haber miles y miles de routers conectados y entonces pues no sabemos cuál es el enrutamiento dinámico que está utilizando. Por lo general sabemos el que estamos directamente conectados y por supuesto eso es información que sí vamos a tener, pero si pensáramos en los cientos de routers que nos podemos encontrar, pues muchas veces nos vamos a encontrar que a veces no hay compatibilidad entre los protocolos y ahí ya tenemos un pequeño problema. Entonces el router dinámico pues a veces también tiene esas dependencias de sus protocolos. Mientras que el router estático, pues como no es intercambio de información, es una ruta estática, pues no depende del protocolo, no depende si hay compatibilidad o no. Una ruta estática no necesita mirar si es compatible o no, simplemente cuando esté bien escrita, ¿sí? Y esté correctamente escrita, pues simplemente es una ruta y ya no hay ningún problema. No necesita intercambiar con un protocolo X, Y, Z diferente porque de pronto otro router pues quiere intercambiar información y compartir información, entonces por supuesto no va a necesitar protocolos para hablarse. Entonces la ruta estática pues no tendría problema a la hora de intercambiar información y de tener alguna compatibilidad con algún protocolo. Bien, los protocolos de enrutamiento dinámico entonces son bastante viejos, prácticamente desde que se inició la construcción de una red pues empezó a necesitar un protocolo para enviar información, ¿sí? Y a medida que fueron avanzando pues fueron tanto apareciendo nuevos protocolos como formas de decidir o de actuar
y por supuesto variaciones también que en algún momento tenemos dependiendo del protocolo de direccionamiento que estemos manejando. Entonces, por ejemplo, aquí hay una gráfica de algunos protocolos, ¿sí? O de esa evolución que en algún momento pudieron tener algunos protocolos. Los protocolos, como son bastante viejos, a la hora de trabajar, los primeros protocolos, pues digamos que sí funcionaron, no hay ningún problema, funcionaron, pero a medida que fueron cambiando la tecnología, fueron encontrando métodos mejores y a medida que fue pasando o apareciendo nuevas tecnologías, pues tuvieron que evolucionar en algún momento. Si ustedes se fijan acá, aquí hay unos protocolos con unos nombres. Estos fueron los primeros protocolos, pero muchos de ellos pues tuvieron su evolución. Entonces, por ejemplo, este que aparece, que es un protocolo bastante viejo, que se llama el RIP. El RIP en algún momento tuvo que haber evolucionado, ¿sí? Y por supuesto, pues en algún momento, para no quedarse atrás, pues su evolución hizo que se cambiara ese protocolo RIP primero a la versión 2 y después a la versión NG. Entonces, esa opción de manejo de RIP, pues fuera de que tiene mejoras, también tiene que ver con el uso de pronto de algún protocolo de Internet, que en este caso es el protocolo IP. Y recuerden que lo que analizamos son direcciones del protocolo de Internet, o sea que tenemos que ver con esas versiones de protocolo. Para esos años anteriores de los 90, también principios de los 90, pues los protocolos comúnmente utilizaban el protocolo IP versión 4. Entonces, estos protocolos iniciales, lo más común era que utilizaran la versión 4 del protocolo de Internet o utilizaran o analizaran esas rutas basado en ese protocolo. Cuando se empezó a generalizar y por supuesto a medida que se fueron acabando las direcciones de la versión 4, se fue necesitando entonces que empezaran a aprender versión 6. Y ahí es donde hay evolución en los protocolos. Aunque podemos hablar de protocolos viejos y de unos más utilizados que otros, pues también hay modificaciones entre ellos y eso es lo que suele suceder. Si en algún momento dentro de muchos años existiera otra versión del protocolo IP, pues lo más probable es que los protocolos de enrutamiento también tengan que cambiar, ¿listo? O evolucionar en este caso. No es que sea una evolución tan frecuente, ¿sí? Porque los dos protocolos versión 4 y versión 6 pues son los únicos que tenemos. De pronto en el funcionamiento sí ha variado algo, o la forma en que deciden sí ha variado algo, pero pues los cambios de protocolo sí solo han sido dos, ¿sí? De la versión 4 a la versión 6. Y como ya tenemos presupuestado la versión 6 para muchos años, entonces lo más probable, o quién sabe si alcancemos a ver una versión nueva de uso. ¿Sí? Vamos a ver qué tanto sucede en estas próximas décadas. Pero bueno, esta es la evolución entonces básicamente. Fuera de esta evolución, realmente aquí están revueltos todos los protocolos, pero si ustedes se dan cuenta, pues hay una evolución. ¿Sí? Desde un protocolo cuando sale, por ejemplo, este que es el ISIS, hasta su evolución a otra versión mucho más nueva, ¿sí? Porque ya de pronto cambió de protocolo y pues anteriormente solo usaba versión 4 y ahora utiliza versión 6. Entonces puede ser uno de los cambios que se presentan acá. Por ejemplo, este que está aquí, el BGP, y su cambio a esta versión que dice BGP-MP, o esta versión que dice OSPF versión 2, a esta versión que es la 3. Ahí se nota el cambio. O por ejemplo esta que es IGRP, que en algún momento cambió a EIGRP. Esos son evoluciones de los protocolos. Pues parecen muchos, pero pues realmente también hay evoluciones que hay que tener en cuenta ahí en los protocolos. ¿Bien? Esos son como algo así como la evolución. No es que todos se utilicen, los más viejitos por supuesto son los que menos se utilizan. Los más nuevos pues son los que más se utilizan. ¿Sí? Aunque haya varios, también tienen ciertos usos. Por ejemplo, este protocolo que aparece por aquí, que es el OSPF, es uno de los protocolos
que más se utiliza junto con el ISIS. ¿Listo? Esos dos protocolos pues son bastante utilizados. No significa que no se utilicen los demás, pero digamos que esos dos protocolos son los más utilizados. Junto de pronto con un EIGRP, ¿sí? Digamos en menor medida, pero con ese protocolo, esos tres protocolos, digámoslo así, son los que más se utilizan. El RIP ya no tanto, pero pues no significa que no exista una versión. Lo mismo del BGP. Entonces, eso tienen cada uno sus usos, pero pues habrá unos que tienen mayor uso, ¿sí? Entre ellos. Sobre todo, pues dependiendo también de la función que tengamos. Por ejemplo, este BGP que aparece aquí, este sí es de mayor uso, pero para los proveedores o los ISP. Entonces, ellos tienen en funcionamiento algunos protocolos, pues que no es común utilizarlos dentro de una empresa, pero sí es común utilizarlos dentro de los proveedores de servicio, que son empresas de telecomunicaciones muy grandes. Por ejemplo, ese y este ISSIS son dos protocolos que son muy comunes en el proveedor de servicios, ¿sí? Mientras que en la parte interna, pues tenemos otros protocolos. Y aquí, pues hay un ejemplo de cómo están organizados esos protocolos, ¿sí? Están organizados como por familias. Y esto es una organización pues que hay que tener en cuenta también para escoger un protocolo determinado. Por ejemplo, los que utilizamos internamente en las empresas suelen ser estos que dicen protocolos de gateway interior, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una primera división en los protocolos de gateway interior y los protocolos de gateway exterior. ¿Listo? Ahí ya empezamos a tener como la mayor diferencia, como las dos primeras familias que tenemos aquí. Como hay unos más comunes para la parte interna dentro de las empresas, ¿sí? Y otros más para la parte externa, entonces ahí ya tenemos una división. Si ustedes se fijan, dentro de la parte externa pues está el BGP, que era el que yo les decía que es más común encontrarlo, por ejemplo, en el proveedor de servicio. ¿Listo? Junto con otro protocolo, pero que ya utilizan ellos internamente. Entonces empiezan a utilizar, por ejemplo, para sus conexiones internas de sus mismos router, empiezan a utilizar este protocolo. Entonces, estos dos, aunque uno es para la parte interna y el otro es para la parte externa, pues son muy utilizados por los proveedores de servicio. Nosotros, por lo general, no tenemos necesidad de utilizar protocolos de gateway exterior, porque no tenemos una infraestructura hacia afuera, hacia la WAN, ¿sí? A duras penas tenemos el router que nos da salida, entonces pues no necesitamos una super configuración y no necesitamos protocolos que vayan a interactuar con muchísimos equipos externamente, ¿sí? De pronto interactuamos con uno que es el del proveedor de servicio y hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces pues no tenemos una necesidad así muy grande de utilizar protocolos de gateway exterior, ¿sí? Pero no significa que no existan para escenarios pues bastante grandes como los de los proveedores de servicio. Nosotros sí pues nos enfocamos más en la parte interna, entonces estos protocolos de la parte interna serían los que más nos enfocamos y si ustedes se fijan hay dos familias dentro de los protocolos de gateway interior, uno que se llama el vector de instancia y otro se llama el estado de enlace. También hay otro pues pero ya exterior que se llama vector ruta. Supongamos que tenemos que tomar decisiones y son tres personas diferentes las que están tomando decisiones y entonces cada uno pues tiene su forma de decidir, ¿sí? Entonces los protocolos de vector distancia pues tienen una forma de trabajar, los de estado enlace pues tienen otra forma de trabajar y los de vector ruta tienen otra forma de trabajar, ¿sí? Son como tres formas de decidir un camino. Habrá uno que pensará, no sé, en qué tan cerca está la distancia del camino. Entonces pensará en distancia. El otro pensará qué tan buena es la carretera. Entonces, pues por supuesto, si usted está tratando de recorrer de un lugar a otro, pues usted también de pronto pensará la carretera, ¿no? Bueno, habrá distintas formas de llegar a un mismo punto, pero pues cada router tiene su forma de trabajar dependiendo del protocolo que se configure.
Entonces, aquí están los de vector de distancia, también divididos por su evolución. Y si se fijan, también están divididos por el protocolo con el cual trabaja. Entonces, si tuviéramos, digamos que un router viejito y una necesidad de hacer configuraciones que no requieran IP versión 6, entonces pues no hay ningún problema en utilizar las versiones que están aquí, la RIP de versión 2, la EIGRP que les había mencionado ahorita, la OSPF, ¿sí? O una versión ISIS en el caso del proveedor de servicio. No habría ningún problema en utilizar estas versiones. Pero si nuestro router tiene que ser configurado con direcciones IP versión 6 o tiene que entender versiones IP versión 6, entonces pues ya no necesita eso, sino necesitará una evolución. ¿Sí? El RIP NG, el EIGRP para versión 6, el OSPF versión 3 y el ISS para IP versión 6. En este caso no significa que solo aprendan o solo entiendan direcciones IP versión 6. Entienden los dos realmente. ¿Sí? Entonces, estos dos ya pues, son más completos porque entienden los dos protocolos al tiempo. ¿Sí? Ellos saben cómo es una dirección IP versión 4, cómo es una dirección IP versión 6, las entienden, ¿sí? Las pueden analizar y pueden tomar decisiones basadas en esa información. Entonces, esos protocolos, por supuesto, pues uno buscaría utilizar los más nuevos. ¿Sí? Bueno, entonces, esos protocolos básicamente son como las familias, son las divisiones que tienen esos protocolos dentro de su enrutamiento dinámico, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. En este caso, como esto es un proceso y hay que tomar decisiones e intercambiar información, pues una de las cosas más importantes fuera de las acciones normales, que es tener la información de la ruta, compartirla, ¿sí? Saber quién está conectado a nuestro router, ¿sí? Podemos tener múltiples routers conectados y pues toca saber quiénes están conectados al otro extremo de la conexión. Por supuesto, toca hablar el mismo protocolo con esos otros routers. Tenemos, digamos, 3 routers conectados a nuestro router, entonces, pues, pueden ser que sean 3 protocolos diferentes, uno nunca sabe. Y eso, pues, es necesario tenerlo en cuenta para esos enrutamiento dinámico. Muchas veces, pues, no es que se utilicen los 3 protocolos al tiempo, pero, pues, sí puede llegar a pasar que de pronto tengamos que utilizar 2 protocolos diferentes. ¿Sí? Pero bueno, esos son casos que por lo general pueden llegar a pasar. Lo importante de esos protocolos es que como eso es una estructura y como eso es una forma de hablar, pues que ese protocolo pues se utilice de la misma forma. Eh, entonces el protocolo que nosotros utilicemos en nuestro router pues debe ser el mismo que tenemos configurado en el router del proveedor de servicio, por ejemplo, ¿sí? O en el router del otro extremo. Entonces, si tenemos 2 routers, pues los dos tienen que hablar el mismo protocolo. Entonces, los mensajes de router tienen que ser entendidos entre los dos. ¿Sí? Se tienen que hablar con el mismo idioma, básicamente. Y por supuesto, si se hablan con el mismo idioma, pues la forma de decidir es la misma. ¿Sí? Entonces, no es que porque hablan el mismo idioma o tienen el mismo protocolo, pues uno decida de una forma diferente a la que decide el otro. ¿Sí? Son como los mismos métodos, ¿sí? Así tenga diferentes condiciones, pero son los mismos métodos de decisión. Entonces, esa forma de decidir, pues básicamente se conoce como un algoritmo. ¿Sí? Y ese algoritmo le dices cómo tiene que actuar a los enrutadores. Entonces, esos elementos pues son bastante importantes para tomar la decisión. ¿Sí? En este caso, ¿cuál decisión? Recuerden que nosotros planeamos rutas. ¿Sí? El enrutador lo que hace es mirar cuál es la ruta más efectiva, cuál es la mejor ruta, y entonces ahí es donde empiezan a aparecer los tipos de decisión. ¿Sí? ¿Cómo decidimos cuál es la mejor ruta? Bueno, como ya sabíamos, eso es como variado, ¿sí? Y en esa variación, pues tenemos diferentes formas de trabajar. Y ahí la diferencia de los protocolos que nosotros utilizamos. En este caso, por ejemplo, aquí hay 3 protocolos. Está mencionado el protocolo RIP,
el protocolo OSPF y el EIGRP. Todos son protocolos de gateway interior, y esos protocolos pues son comunes utilizarlos en router, por ejemplo, dentro de las empresas, y llegamos a tener pues varios routers. Bueno, así sea dos, pero igual podemos utilizarlo, o de las conexiones hacia los proveedores de servicio, que por lo general no es que tampoco sean muchas. Bien, ¿cómo deciden ellos? ¿Cómo trabaja el algoritmo que decide en cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, el protocolo de información de enrutamiento, que es el protocolo RIP, tiene algo para decidir. Y esa decisión es la forma o en lo que él se guía para decidir. ¿Listo? A eso lo conocemos como la métrica. Y si ustedes se acuerdan, lo primero que vimos en la ruta, que les dije que había una opción dentro de esa ruta, ¿sí? Esa opción que no, pues, no la explicamos sino hasta que llegamos a este punto, esa opción se llama la métrica, ¿sí? Uno de esos dos valores que aparecen en esa ruta se llama la métrica. ¿Sí? Y aquí es donde las métricas empiezan a cambiar dependiendo del protocolo. El protocolo RIP entonces tiene una forma de establecer o de decidir cuál es la mejor ruta, teniendo en cuenta algo que se llama el recuento de saltos. ¿Sí? Y se acuerdan ustedes básicamente cuál es el recuento de saltos, es pasar de un router a otro. ¿Sí? Básicamente en algún momento su información tiene que pasar de un router a otro, y pues él va a contar qué tantos routers va a pasar por una ruta, y va a decidir entre otra ruta, y pues entonces también tiene que mirar lo mismo. ¿Sí? Tiene que mirar por cuántos routers va a pasar. ¿Sí? Entonces esos parámetros pues él los va a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Por cuántos routers va a pasar si de pronto tenemos muchas rutas por las cuales pues decidirnos. ¿Sí? Entonces esa es una métrica. Tomar en cuenta los saltos, que eso es algo pues que podemos observar también en los routers. Y por supuesto, a lo largo del recorrido, pues se tienen que tener una cantidad de saltos necesaria. Si en algún momento empieza a haber demasiados saltos, pues significa que la información de pronto tiene que estar viajando a través del mundo, y por supuesto puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y pues no necesitamos que nuestra información dé vueltas y vueltas y vueltas. Tiene que haber un límite, ¿sí?, de saltos, porque si no, pues nuestra información seguirá dando vueltas alrededor del mundo por todos los routers que encuentre, y pues no es el hecho. Entonces, en este caso, el máximo de saltos que está programado en este protocolo, pues es de 15 saltos. ¿Sí? Y lo máximo que puede haber en una comunicación en este caso son 15 saltos. Uno dirá, pues sí, son miles de routers, pero pues en el mundo hay miles de caminos, pero no podemos estar escogiendo 1000 de caminos. Tenemos que escoger pues el más corto, digámoslo así, o el que tenga menos saltos en este caso, ¿sí?, para este protocolo. Entonces la métrica, ¿sí?, se basa en saltos para el protocolo RIP. ¿Sí? Para el OSPF, ¿sí?, que es una traducción, que aquí está la traducción, abrir primero la ruta más corta. ¿Sí? Esta OSPF pues es la traducción en inglés. Lo que se requiere aquí en la métrica, o lo que ya tiene en cuenta la métrica, ya no son los saltos, sino algo que él conoce como el costo. Entonces se basa en ese costo que tenga él. Y él, ¿cómo decide este protocolo? ¿Cómo decide cuál es el costo? Él se basa en la tecnología y se basa en el ancho de banda que tenga cada tecnología. ¿Listo? Como básicamente como mirar cuál es la velocidad del enlace. Entonces, por supuesto, cuando usted va a escoger un camino, es como si usted escogiera, por ejemplo, tiene dos rutas, y usted dice, bueno, nos vamos a ir por una carretera pavimentada que está absolutamente sin huecos, que no hay problema, que eso parece una autopista. Nos vamos por ahí, o nos vamos por el otro camino que es solo trocha, que está lleno de huecos, que está inundado, que bueno, ¿sí? Haga de cuenta que es como eso, ¿no? Usted, ¿cuál escogería? ¿Sí? ¿Cuál escogería de pronto que no va a dañar su carro? Entonces hay que tomar una decisión.
En este caso, el protocolo se basa en una característica de la comunicación y en este caso más de los enlaces por los cuales va a atravesar, y eso da un valor. Ese valor, pues, por supuesto, va a ser, digamos, más bajo entre la interfaz de conexión sea más rápida. ¿Sí? Entonces, si usted encuentra una conexión muy rápida, pues el valor es bajo. ¿Sí? Y él empieza a decidir pues el que le cueste menos. Él empieza a sumar todos los enlaces y empieza a darse cuenta pues cuál es el costo en total, compara con otras rutas y entonces decide al fin por la que tenga menor costo. ¿Listo? Pero eso depende porque podemos tener pues muchas tecnologías de conexión. Les decía de pronto en algún momento conectar enrutadores a través de las bueno, de enrutadores no, los switches que estábamos conectarlos a través de las fases Ethernet, pues no sería algo ideal si tenemos interfaces giga. ¿Sí? Si nos vamos por la interfaz más rápida, pues esa sería pues una de las cosas que deberíamos tener en cuenta. Entonces es algo así, ¿no? Este protocolo tiene en cuenta pues ese tipo de conexiones. ¿Sí? No significa que no existan conexiones lentas. Significa que él tendrá que decidir entre todas las rutas, pues, cuál es la que le va a costar menos. Entonces, esa es la forma de que él decide, basado en el ancho de banda. ¿Sí? Ya no en por dónde pasa, ¿sí? Sino basado en los tipos de tecnología y el ancho de banda que soportan los enlaces. Bien, y este otro protocolo que se llama el EIGRP, el protocolo de routing de gateway interno mejorado, es una evolución del IGRP. El EIGRP, o lo que tiene la E es la evolución, ¿sí? O la mejora. Él dice que su métrica está basado en el ancho de banda, ¿sí? Y en algo que se llama el retardo. Por supuesto, eso es una medida de tiempo, ¿sí? Y esa medida de tiempo en algún momento pues tiene que influir. ¿Sí? Ese retardo es básicamente eh, el tiempo que nosotros gastamos de un extremo al otro, ¿sí? De la comunicación que vaya y vuelva, básicamente, ¿sí? Entonces, si por un camino fuera de tener muy buen ancho de banda, ¿sí? El tiempo es demasiado, pues ahí ya existe un problema, ¿sí? Para la toma de decisión. Porque de pronto esos enlaces, como son los más rápidos, pues son los que más se congestionan. Y asimismo, pues la comunicación se empieza a congestionar y pues esa decisión pues toca ayudarle un poquito a de pronto que varíe o de pronto que cambie y tome otra decisión basado en qué tanto se demora en llegar a un punto, ¿sí? Vamos a salir todos por la autopista y resulta que todos saliendo por la autopista pues congestionamos, ¿sí? Entonces nos toca buscar una ruta alterna. De pronto no es tan rápida, pero pues tampoco es tan lenta, pero pues no está tan congestionada, ¿sí? Como la autopista. Si no, ahí nos quedamos horas saliendo por ahí. ¿Listo? Bueno, algo así como cuando usted va saliendo allá al concierto en la 80, allá afuera en ese nuevo estadio, la 80 está imposible, no se mueve, pues usted tiene que tomar una decisión. De pronto no es tan rápido como ir en carro, pero pues el carro es que no se está moviendo y usted decide bajarse y caminar. Y resulta que usted avanza más que es montado en un carro, ¿sí? En la autopista. Bueno, algo así parecido. ¿Listos? Entonces, esas decisiones pues son los que hacen estos protocolos, ¿sí? O el algoritmo es el que se encarga de decidir cómo es que va a tomar su ruta o va a escoger la ruta basado en la métrica. ¿Listo? ¿En qué se fija él? Es básicamente, ya saben que uno es recuento de saltos, el otro es el costo basado en el ancho de banda y el otro pues también tiene en cuenta el retardo o las diferencias de tiempo que puede haber. Bueno, y por aquí hay un ejemplo. Supongamos que este primer ejemplo hace un conteo de saltos. ¿Listo? Bueno, ahí está haciendo una comunicación entre el PC1 y el PC2. ¿Listo? Bueno, él no tiene en cuenta en este caso la velocidad de los enlaces. Él tiene en cuenta los saltos únicamente. ¿Sí? Entonces esto es un protocolo RIP. ¿Listo?
y su parámetro, su métrica, son conteo de saltos. Bien, y efectivamente, pues, ¿cuáles son los saltos? ¿Por dónde tiene que pasar? ¿Sí? Tengamos en cuenta entonces que, digamos que esto es mi primera posición, y si yo voy por este camino, por el de abajo, del lado izquierdo, esta sería la segunda, ¿sí? Y aquí tendría la tercera, ¿sí? Entonces tendría que pasar por esos 3 routers. Bueno, pero tomemos el otro camino. Pongamos rosado. Viene usted por acá, este sería mi primer paso, ¿sí? Iríamos por este camino, este sería mi segundo paso y llegaría al PC. ¿Listo? Entonces el conteo de saltos con este protocolo se llevaría a cabo pues a través de este camino. Este sería el camino o esa sería la toma de decisión que él realizaría, ¿sí? Él dice, bueno, ¿por cuántos routers tengo que pasar? Conteo de saltos. Y entonces ahí ya tenemos una diferencia y él toma la decisión que ya sabemos que es por arriba. ¿Listo? La que tiene menos saltos. Esa es su decisión. Bueno. Ahí está, él se va caminando se va por el router 3 y listo. ¿Sí? Y la siguiente decisión, ¿sí? Por el ancho de banda, entonces ya empezamos a mirar otros parámetros diferentes. ¿Cuál sería entonces en este caso ese uso que tiene el ancho de banda, ese ancho de banda que tienen los enlaces y esa métrica, pues entonces ya empieza a cambiar, ¿sí? Aquí si nos fijamos, por ejemplo, en que el router 1 y 3 tienen un enlace de 100 megas, ¿sí? Mientras que los enlaces entre router 1, router 2 y router 2 y router 3 tienen enlaces mucho más rápidos de 1 giga. ¿Sí? Entonces, por esa decisión, basado en esas tecnologías, pues sabemos que los caminos más rápidos, en este caso, pues no necesariamente es el más corto, pero sí es el más rápido. Entonces, por supuesto, eso puede hacer la compensación de la distancia. Y el protocolo, basado en ese parámetro, entonces toma la decisión, ¿sí? Y se va por los enlaces pues más rápidos. ¿Listo? Y esa es una toma de decisión de esos dos protocolos o de esos protocolos que estábamos viendo que tienen que ver con el recuento de saltos y con los costos, con esas dos métricas que están basadas en los costos del ancho de banda. Entonces, es una comparación como entre el RIP y los otros dos protocolos. Claro, entre los otros dos también hay una diferencia, pero bueno. Entonces, esos son como un ejemplo de cómo toman las decisiones esos dos protocolos. ¿Listo? Pero existe algo también que puede llegar a pasar. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Que las decisiones tengan métricas iguales, ¿sí? O que la decisión de los saltos sea la misma, se tenga la misma cantidad de router en el camino, ¿sí? O que usted tenga los enlaces exactamente igual, ¿sí? La velocidad de los enlaces sea lo mismo. Entonces ahí es donde empieza a haber un pequeño problema, ¿sí? Bueno, no problema realmente. Es una forma de decidir las cosas también. Y ahí es cuando aparece algo que se llama el balanceo de cargas. ¿Listo? Que también es un método, pues por supuesto, para liberar de pronto el trabajo de uno de los routers, ¿sí? Para que un solo router pues no haga todo el trabajo, sino que se empiece pues a repartir esa carga que es enviar la información. Y por eso se llama balanceo de carga, ¿sí? Algo así como cuando ustedes están en electricidad, tienen muchas fases, ¿sí? Y en vez de conectar todos los circuitos a una sola fase, pues utilizan las otras fases también para conectar circuitos. ¿Bien? Eso es un balanceo también de cargas, ¿sí? En ese caso, pues para la parte eléctrica. Para nuestro caso, pues es para el envío de la información. ¿Listo? En este caso, ese elemento está asociado a un componente que se llama el EIGRP. ¿Listo? El balanceo de cargas con distinto costo también está o se puede configurar, pero en este caso en el EIGRP. Eso es una característica también. Ese balanceo de cargas, pues también es específico para algunos protocolos que son capaces de hacer ese balanceo de cargas. En este caso, pues el IRG es uno de los protocolos que utilizamos para balancear cargas. ¿Listo?
Y aquí hay un ejemplo de balancear cargas, ¿sí? Tenemos en este caso conexiones, ¿listo? Si pensamos en saltos, viniendo del router 1 hasta saliendo aquí hasta el router 3, pues tenemos los mismos saltos, ¿no? Aquí sería el 1, por aquí el 2, por aquí el 3. ¿Sí? Por aquí sería el 1, por aquí sería el 2 y por aquí sería el 3. La misma cantidad de saltos. Entonces ahí pues no habría diferencia. En este caso, si hablamos de los enlaces o de las velocidades de los enlaces, mire que todos están funcionando a la misma velocidad. ¿Sí? Entonces ahí tampoco habría como una decisión única en este caso. ¿Listo? Y en este caso, pues la comunicación podría tomar los dos caminos. ¿Sí? No importa cuál, igual tiene los mismos saltos o igual tiene la misma velocidad en sus enlaces, se podría repartir la carga, ¿sí? Y enviarla por los dos caminos. Eso se llama balanceo de carga. ¿Sí? Utilizar en este caso los dos caminos para enviar la información. ¿Listo? Entonces, ese sería un ejemplo de cómo se podría balancear una carga. Sí, por supuesto, aquí no vamos a recargar un solo router para enviar la información. ¿Sí? Lo hacemos a través de los dos. ¿Sí? En este caso del router 2 y del router 4. Para que uno no solo no haga el trabajo. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma también en el supuesto caso de que tengamos pues la misma métrica. No es que tengamos la misma métrica siempre, pero pues en el supuesto caso de que haya una métrica igual, pues se tiene que también tomar una decisión. Ojalá todo fuera así de todo igualito, exactamente igual y con todos los enlaces, pero pues bueno, si llegara a pasar, pues mire que el protocolo también puede estar preparado para eso. Bueno, esas son entonces las formas de decidir o las formas de tomar en cuenta esos caminos, ¿listo? Para que no se les olvide pues que eso es parte de lo que uno tiene que conocer. Claro, esto es muchísimo más complicado a la hora de meterse en el protocolo y muchas cosas que tienen relación, pero pues eso toca ir poco a poco, ¿sí? Ir comprendiendo cómo funciona uno y después ir comprendiendo cómo funciona el otro. Y bueno, eso sí ya es parte del trabajo que toca hacer. De pronto hay protocolos que sí, uno ya sabe que no se utiliza, pero pues son digamos que los más fáciles de entender como el RIP. Y ese protocolo pues lo puede ver uno, pero pues uno ya sabe que no, no es que sea la maravilla, tiene sus defectos y pues fuera de fácil de configurar y comprenderlo, pues esa sería una de las cosas que toca tener en cuenta. Que esos son protocolos también viejos y pues que tienen también su caducidad y de pronto no es la mejor forma de tomar decisiones, pero bueno, en algún momento hay que tomar ese en cuenta. Bien, con respecto, por ejemplo, a los saltos, nosotros podemos hacer algo pues de análisis cuando tenemos una ruta, ¿sí? Nosotros sabemos cuál es el destino que nosotros tenemos hacia un lugar porque, por ejemplo, podemos ejecutar un comando de prueba y podemos apuntarle a un sitio determinado. Por ejemplo, a una dirección en Internet, como por ejemplo la que todos conocen de Google. Y ese ping que nosotros podemos enviar, pues sí, si nos responde, pues perfectamente nos va a responder uno de los servidores de Google. Y por supuesto, nos va a responder y nos va a decir que nos demoramos por tanto tiempo en ir y volver. ¿Sí? Esto que está aquí es un tiempo en que él se demora en ir y volver. ¿Sí? Me demoré más escribiendo el ping que lo que él me respondió. Mire que me está respondiendo en 6 milisegundos. ¿Sí? El más rápido fue 4 milisegundos, ¿sí? En ese ping. Por supuesto, no es que yo haya mandado cualquier cantidad de información. Yo envié un poquito nomás de información. Solo envié 32 bytes. ¿Sí? No es mucho tampoco, pero eso es una prueba de que sí alcanzo a llegar hasta ese servidor de Google. Y en este caso, pues también me aparece la dirección. ¿Listo? En este caso, esa dirección IP que ustedes ven ahí, esa es la dirección del servidor de Google. ¿Sí? De uno de los servidores de Google que me está respondiendo. ¿Sí? Y ahí estamos viendo la respuesta y me está diciendo pues cuál es la dirección. Yo también puedo utilizar otro comando. Un comando que se llama tracer. ¿Listo? Y hacer una traza
o un trazado, ¿sí? O trazar una ruta, ¿sí? Hacia ese mismo servidor. Entonces le puedo decir, por ejemplo, 142.250.78.164. ¿Sí? Esa es la dirección del router de Google. ¿Sí? Bueno, y él empieza a hacer una serie de pines, puede ser, en este caso, de utilizar ese protocolo ICMP, y entonces él empieza a hacerle, digámoslo así, a enviarle información a cada uno de los routers por los que va pasando. ¿Sí? Sabemos que llegamos hasta el destino, ¿no? Eso sí ya lo sabemos. Pero en este caso él se va a detener con todos los routers y va a empezar a hacer como un envío de mensaje para que se le responda. Y los datos que ustedes empiezan a ver ahí, en esa tabla que se están llenando, son los saltos que está dando en la comunicación. ¿Listos? Bueno, empezando por dónde sale. ¿Listo? Por dónde sale, si se fijan, esto es una puerta de enlace, ¿sí? Y esa puerta de enlace que tengo aquí configurada, pues en algún momento pues debe aparecer. ¿Sí? Esa es la primera forma que nosotros empezamos a reconocer. Si yo miro mi dirección, voy a mirarlo un momento, perdón, ipconfig, y voy a mirar aquí la dirección Ethernet, mírenla acá, aquí está la puerta de enlace, la 10.1, ¿sí? La forma de que mi IP salga pues es a través del router, el router tiene la puerta de enlace y miren que la primera salida es la dirección de la puerta de enlace. ¿Bien? Eso significa que efectivamente si yo me pusiera a hacer, vamos a colocar por aquí un gris claro, si yo me pusiera a hacer la cuenta, entonces mi primer router, ¿sí? Ese primer router por donde yo salgo, sería el de esta dirección, ¿sí? Aquí estaría la 10.1. Bueno, siguiente salto. Entonces por aquí va otra dirección. Entonces aquí hay otra dirección y esa dirección ya sería la siguiente dirección. Entonces supongamos que aquí tenemos otro router conectado y ese router está asignándole al mío. Recuerden que estos son de casa, entonces estos routers de casa tampoco es que tengan las direcciones pues por general públicas, por lo general casi siempre están privadas, pero pues esto ya depende del proveedor de servicio, de la dirección que nos esté asignando, pero bueno, digamos que la siguiente dirección con la que me estoy conectando es la 3.1, ¿listo? Entonces ese sería el siguiente salto. Ese router en algún momento pasa a otro y ese router pues tiene la 0.24, que sería este siguiente salto. Y así sucesivamente. Entonces ahí yo ya me doy dando cuenta cuáles son las direcciones que por supuesto me respondieron y que en algún momento me permitieron llegar a mi destino. Miren aquí mi destino. 142.250.78.164, que fue la dirección de la ruta o del tracer, en este caso que es el comando, y ese es el destino final. ¿Sí? Entonces, esos saltos que ustedes están viendo ahí, cuánto se demoran y cuánto se demoró en ir y volver esa comunicación desde mi equipo hasta cada uno de los routers, pues está reflejada en este comando. ¿Sí? Entonces, ahí me doy cuenta cuáles son los saltos y por dónde pasa. ¿Sí? Claro, aquí en este último hay un nombre, pero pues no es que siempre aparezca un nombre con las rutas, ¿no? Inclusive hay rutas que ni siquiera nos muestran la dirección. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el ICMP, les comentaba el día martes que también nos dimos cuenta que eso es algo problemático. El ICMP, pues desafortunadamente, no es que sea obligatorio utilizarlo, ¿sí? Como pasaba con nuestros equipos, no era obligatorio que nos respondiera un ping, ¿sí? Entonces, pues nos tocó hacer otra cosa adicional, ¿sí? Y lo mismo le pasa a los routers tampoco es obligatorio que ellos respondan. En este caso, pues más un ping de un equipo.
Y por supuesto, pues ya conociendo la dirección, pues imagínense lo que uno puede llegar a hacer si ese router no tiene seguridad. Si podríamos atacar a cualquiera de esas direcciones porque ya sabemos la red y sabemos que todos esos son router, entonces en algún momento eso podría ser algo perjudicial. ¿Listo? Entonces, claro, hay métodos de seguridad para contrarrestar eso, ¿no? No es que todos los routers se afecten por esos ataques, pero sí hay formas de contrarrestar. Bueno, en este caso, esta traza o este comando tracer, ustedes también lo pueden ejecutar así como yo lo estoy ejecutando y les va a mostrar pues la ruta hasta su destino. ¿Listo? Entonces, la búsqueda con el servidor que yo me estoy hablando, pues es el servidor de Google. Le hice ping al servidor de Google. Este servidor tiene esa dirección. Y este fue el camino que yo recorrí o que recorrió mi comunicación hasta llegar a este servidor. ¿Sí? Al servidor de Google, que es el 142.250.78.164. ¿Sí? Bueno, el que me respondió, porque eso debe dar muchos servidores. Bien. Entonces, ese comando me sirve para eso. Como les decía, no necesariamente se publican los nombres y muchas veces tampoco se publican las direcciones. Entonces, puede ser que sí haya comunicación de extremo a extremo, pero en algún punto no nos muestre nada. ¿Sí? Digamos que este hubiera desaparecido. ¿Sí? No significa que no haya un equipo por el cual pasó. Significa es que de pronto él no está soltando esa información así nomás. ¿Sí? Entonces, no sería pues de pronto pues lógico que todos tuvieran que botarnos absolutamente toda la información por donde van pasando. Los dueños de esos routers pues serán los que decidan si en algún momento dejan ver su información o no. Entonces, eso ya es otra cosa. ¿Bien? Pero este comando, para que lo tengan en cuenta, con este comando uno puede mirar de pronto cuáles son los saltos, ¿sí? Y si hay de pronto algún problema en la comunicación, pues uno puede de pronto determinar hasta cierto punto dónde está el problema, ¿sí? Porque puede ser que lleguemos hasta ciertos saltos y se pierda la comunicación. Entonces, pues de ahí para adelante podemos determinar si conocemos la infraestructura, pues de pronto hasta dónde puede estar el problema. Hasta dónde llega la comunicación y por qué los demás de ahí en adelante ya no responden. Entonces puede ser el problema que de pronto esté en un equipo y una ruta que de pronto no está funcionando. Bueno, esa es una de las formas que hay que tener en cuenta también. Este comando tracer les recomiendo que lo tengan en cuenta. No solo el ping, que también es conocido para obtener una respuesta a través del protocolo ICMP, sino el tracer, que también lo utiliza, ¿sí? Sino que este pues nos muestra es la comunicación que va pasando salto a salto, ¿sí? Entonces él sí nos muestra cada uno de los saltos que estamos hablando ahorita, que también pues puede ser una métrica de decisión. Realmente él ya tomó la decisión y esos son los saltos que él tomó, ¿sí? Pero nos estamos dando cuenta por dónde pasó. De pronto no sabemos cuál es el protocolo. Listo, no sabemos cuál es el protocolo, pero ya sabemos cuál es la mejor ruta que él tomó. Y esa ruta que él mejor tomó, pues nos dio más o menos un promedio de 5 milisegundos en los saltos. Unos más rápidos, por supuesto, que los otros, pero pues es un promedio. Bueno. Entonces, esa traza, cuando esté completa, miren la información que nos puede llegar a dar. Eso es importante también en el enrutamiento, conocer cuál es la traza, porque esto me sirve para solucionar problemas también, para saber hasta dónde estamos llegando. Lo mismo que en algún momento podemos estar haciendo nosotros, ¿no? Hágale primero un ping a la puerta de enlace, hágale un ping después al siguiente equipo, después hágale un ping al siguiente equipo, después al siguiente, después al siguiente, después al siguiente y después al siguiente, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que pasa es que esto lo hace más rápido que hacer ping individualmente. Y lo más probable es que nosotros no conozcamos estas direcciones, o sea que tampoco podríamos hacerle ping, ¿sí? Mientras que el tracer sí nos va mostrando esa información, aprovechando el mismo protocolo del ICMP. Bueno, por eso es que uno pues tiene que conocer esas pruebas. Bueno, teniendo en cuenta eso, no se les olvide que hay que empezar a configurar nuestro primer router ya con rutas estáticas, rutas predeterminadas. Ya saben que son las rutas que deben tener todos los routers.
La otra semana ya implementamos el protocolo dinámico, ¿sí? Aquí hablamos en general de los protocolos dinámicos, la otra semana ya los configuramos para los que necesitamos pues los escenarios. Por eso es que mi preocupación de necesitar pues los escenarios de las sedes ya montados, ¿sí? Los que estuvieron ya mostrándome el ejercicio, ya les indiqué que podríamos probar nuestros equipos, mirar qué tantos nos soportan y si es necesario pues utilizar la conexión que hicimos el día martes para hacer varios archivos y poderlos conectar por separado. Bien, eso sería pues en aras de no utilizar los recursos del mismo equipo, ¿listo? Sino que podamos utilizar pues varios equipos a la vez como para simular las distintas áreas o las distintas sedes de nuestro proyecto. O sea que podríamos hacer las cosas en archivos separados y unirlos. ¿Sí? Ustedes ya saben que se pueden unir como usuario pues los equipos. Uno de los que estaba en la parte de atrás, el grupo que estaba en la parte de atrás, ya se dio cuenta que inclusive unieron 3 equipos con 3 diferentes archivos y pues eso también se podría hacer, ¿no? Digamos que cada sede fuera un archivo, entonces pues se podría hacer conexiones también, solo hay que probarlas y sobre todo hacer las pruebas, que eso ya se dieron cuenta que uno se demora un poquito, pero pues eso sería una de las opciones que nosotros tenemos para la hora de la sustentación. Entonces el otro martes nos toca no solo hacer esa prueba de lo que nos está funcionando, sino que requerimos que que estén los escenarios montados o por lo menos la base para hacer la prueba sobre esas bases. ¿Listo? Una cosa es unir archivos vacíos y otra cosa es ya cuando vayamos a unir nuestros escenarios. Entonces les recomiendo que de aquí al martes pues ya tengan varias sedes por lo menos creadas y hacer nuestras primeras pruebas de conexión. ¿Listo? Para ya, por supuesto, hacer algún otro escenario ya de enrutamiento dinámico. Puede ser en un solo archivo o podemos inclusive llegar a crear un solo archivo si nos funciona por separado, pues crear un archivo de enrutamiento solo para el dinámico. Eso podría ser un ejercicio bastante sencillo, pero sí, se puede probar también de esa forma. ¿Sí? Hay que pensar cómo vamos a mostrar ese escenario. ¿Y para cuándo? Bueno, ustedes que son el grupo de gestión de redes de datos, tenemos la sustentación para el día martes 13 de diciembre. Entonces, a partir de hoy, pues tenemos solo 12 días para montar ese proyecto, por supuesto, y montar la parte final que sería el enrutamiento. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que no tenemos mucho tiempo. En cuanto a martes, prácticamente solo tenemos el día 6, ¿sí? Donde tenemos que probar ese escenario y ser específicos en probar ese escenario de enrutamiento, ¿no? El resto, pues yo les diría que ya estuviera listo porque necesitamos o dependemos de que ya el resto esté listo. El enrutamiento, si se dieron cuenta, las configuraciones son muy cortas. El enrutamiento estático que hicimos el martes, pues fue básicamente 3 líneas de comando. ¿Sí? Fuera de las configuraciones normales y de las configuraciones de IP, fueron 3 comandos, fueron 3 rutas, ¿sí? No fueron más. Serán de pronto 4 estáticas o menos, o simplemente una estática y una dinámica y ya. No es más el enrutamiento. Lo grande del escenario termina siendo pues la cantidad de dispositivos que tenemos. Por eso es que toca tenerlo pues muy, muy rápido, realmente. ¿Listo? Y por eso era mi preocupación el día martes que les comenté que necesitábamos pues eso ya es tenerlo listo, ¿bien? Para poder montar las otras sedes. Bien, fuera del direccionamiento, que también hay que tener en cuenta. ¿Listos? Entonces, sustentación el día martes, 13 de diciembre, ese día nos toca sustentar. La jurado es la instructora Avir Subiría. Ustedes la habrán visto estos días, es una de las instructoras por allá que se acerca a saludarme. Entonces, esa instructora pues es la que va a revisarlos a ustedes el día martes. ¿Bien? Entonces ya sabemos fecha de sustentación, nos toca ultimar detalles, mirar qué nos hace falta, como les decía el martes, y emplear ese tiempo para cuadrar pues todos los entregables. ¿Sí? Tenemos apenas unos días pues para
hacer entregables y para hacer las pruebas necesarias. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, alguna inquietud. Trabajar. Eso no es una inquietud, pero bueno, si lo tiene como inquietud, pues debe trabajar obligatoriamente. ¿Listo? Y sí, si toca esforzarse un poquito, pues sí. No tenemos muchos días para esforzarnos y para terminar esto y para montar el escenario que es bastante grande. Entonces, si tienen los elementos y ya tienen la mayoría construido, ya simplemente es ir a probar el día martes 6 cómo se va a montar el escenario allá en el salón y el resto pues ya es sustentarlo el día 13. ¿Sí? No podemos ir a hacer las pruebas finales el día 13, nos toca hacerlas el 6, esas pruebas de conexión de los archivos. ¿Sí? Y mirar a ver si necesitamos algún otro escenario adicional o de pronto con un solo cable de un equipo al otro, ahí necesitaríamos los cables. Si tienen cables pues perfectamente los pueden utilizar. Bueno, esos serían escenarios que toca ir pensando y que toca ir probando cómo lo tenemos que hacer. El resto ya saben que es más documentación y organización de cada uno de los proyectos. ¿Listo? Para que lo tengan presente porque pues tampoco es que haya así mucho tiempo. El direccionamiento, ya se los mostré cómo es el direccionamiento que toca mostrar después del cálculo. Una cosa es el cálculo que ustedes hicieron por sede y otra cosa es lo que toca mostrar como archivo. Y ahí ya ese archivo de direccionamiento pues por supuesto es mucho más grande. Entonces ese último punto de la guía pues les está diciendo cómo es el archivo más grande. ¿Listo? Les voy a recomendar que vuelvan a repasar los videos que hemos visto de las sesiones donde hemos visto protocolos. Recuerden que la lista de chequeo tiene protocolos. Les está preguntando sobre protocolos de conmutación y lo más probable es que en algún momento usted tenga que explicar algo del protocolo de enrutamiento. Y por eso es que nos tomamos ese trabajo de fijarnos un poquito en la parte teórica, ¿sí? Porque hay que entender, aunque uno no crea, cómo funcionan los protocolos y cómo funcionan las comunicaciones, ¿sí? Para eso estamos en comunicaciones, para eso estamos en las redes, para entender pues cómo funcionan de a poquitos. Entonces, por eso es que nos toca repasar pues todos esos protocolos y el funcionamiento. Así sea rápido porque pues la sustentación tampoco es que tenga mucho tiempo, pero con una pregunta que nos hagan, pues perfectamente nos pueden hacer algo pues bastante sencillo, ¿no? Y mirar a ver si efectivamente pues se conoce algo del protocolo o no se conoce, ¿sí? Le pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la ruta, qué es lo que dice en la ruta, ¿sí? Usted le dicen, muéstreme la ruta que usted configuró en el router, muéstreme la configuración de la troncal, muéstreme si eso tiene STP. Son cosas bastante sencillas, ¿sí? Son cosas de configuración que usted va mostrando, pero pues no es tan fácil ir a explicar. Por eso es que ahí toca repasar los protocolos. ¿Listo? Por eso es que toca hacerle un repasito a esos protocolos para, pues por supuesto, explicar. ¿Listos? Bueno, entonces la otra semana hacemos una configuración. Digamos que así como tiempo mucho no tenemos como para ver todos los protocolos. Nos vamos a centrar en los protocolos que ustedes ven acá. De pronto el RIP como ejemplo solo por mirarlo, no para implementarlo. Este sí ya de por sí, este no lo vamos a implementar. Nos vamos a ir a alguno de estos dos, posiblemente el OSPF. Y básicamente pues eso es lo que terminamos configurando, ¿sí? Aunque ya saben que hay muchos protocolos involucrados y bueno, y una parte de IP versión 6 que ojalá alcancemos a tratarla en alguna sesión de aquí a la sustentación, ¿no? Como para que tengan un poquito de idea de IPv6, no para configurar de pronto mucho, pero por lo menos que tengan un poquito de idea de IPv6, que eso también come tiempo, pero pues no es tan difícil realmente. No son tantas operaciones como en IPv4. Bien, entonces quedamos así. Necesito mis escenarios y el trabajo, como decía su compañero, ahora sí, trabajo, porque no hay más, y que los grupos se decidan en su trabajo y que completen ese tipo de acciones. ¿Listo? No tenemos mucho tiempo de una vez, ahí nos llegó la información de la sustentación, así que
no tenemos más tiempo por este lado. ¿Sí? Entonces, que solo sea configurar los protocolos de enrutamiento es dinámico, eso sería lo ideal para la otra semana, pero pues eso depende del trabajo de los grupos. ¿Bien? Bueno, entonces quedamos así. Profesor, disculpe, una pregunta. Cuéntame. Eso con respecto a la guía. Sí, señor. La guía que envió la va a poner para entregarla cuando. La guía la habíamos colocado el viernes pasado, de viernes a viernes, son 8 días por lo general. Esa es de Por eso, enrutamiento estático. eso se va a poner, se toca entregarla por lo menos hasta mañana, hasta las 12 de la noche, algo así. Mañana sí, porque fue el Ok, viernes pasado. ¿Listo? ok, sí, señor. Bueno, ya llevamos 8 días. Entonces, nos toca así, porque nos falta todavía una que es la de dinámico. Entonces, ya con esa ya terminamos. Bueno, listo. O necesita el fin de semana. No, pues no sé, instructor, qué opinan los compañeros ni nada. Yo pues simplemente era para saber. Ah, pues dígame, usted puede decirme. No, pues de mi parte, pues, no sé, yo creo que ¿No opina nada? No me diga que no opina. no, pues igualito, instructor, ¿para qué pedirle más tiempo si imagínese con lo que tenemos que hacer ya para el proyecto? Yo creo que tenemos tarea suficiente para el fin de semana. Bueno, entonces el fin de semana, pues termine la guía entonces primero y el fin de semana ya eh, terminan más bien su escenario, por lo menos las sedes. Y primero pues sería la prioridad la guía, según lo que usted me está diciendo. ¿Listos? Bueno, Sí, señor. no hay ningún problema entonces. Entonces ya saben que la prioridad es la guía entonces y que sería para mañana y ya pues si van adelantados pues más chévere, si no van tan adelantados pues es más trabajo. Pero bueno, esa es la cuestión de pronto de tener pues las cosas así y retrasarnos. Como ya les había dicho más de uno que me mostraron su trabajo hasta cierto punto y pues estamos un poquito colgados. ¿Listos? Bueno, entonces Sí, sí toca señor. Eso sí, trabajar instructor, por favor, déjelo hasta las 12 de la noche mañana. hasta las 12 de la noche. Bueno, Sí, señor. no le he mirado, me toca mirarlo ahorita y miro a ver hasta qué horas. ¿Listo? Está Listo. programado. Yo sí no le he mirado ahorita, no me acuerdo. Creo que es hasta el viernes, pero no sé hasta qué hora. No, pero es que, o sea, como tal, no aparece todavía en evidencias ni nada. Ah, no he creado el enlace. No, señor. Por eso es que le estoy diciendo que, o sea, que si por favor lo deje hasta esa hora, porque pues, en mi caso yo trabajo todo el día y pues llego ya tarde, ya acá a la casa. Bueno, Entonces, listo. para que me eche después. Entonces ahora miro a ver si está el enlace, si no lo creo y le ponemos entonces fecha. Listo, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra? ¿Alguna otra pregunta, duda, Ah, aclaración? instructor, disculpe, para la asistencia. Para la asistencia, a ver, ¿quién me Sí, falta acá? Villar. Villar, listo, aquí está Villar. Ok. ¿Alguien más? Andrade, ¿está por ahí? Señor. ¿Andrade está? César Andrade. Kevin Buitrago. Aquí, doctor. Listo. Yuri Fuentes. Jonathan León. Laura Moreno. Duván Ramos. Bueno, listo. No es por nada, pero ahí se